voy a intentar no extenderme más. Hemos conseguido más o menos estar en el tiempo que estaba propuesto en la planificación, por eso voy a iniciar. Y algunas cosas de la charla las voy a pasar muy rápidamente. Van a quedar en las memorias y además va a quedar la información de mi correo electrónico, o sea que si las consultas o las dudas que no se puedan sacar adelante hoy, estoy ya en completa disposición para que vía correo electrónico o vía cualquier otro medio de comunicación las podamos resolver. La idea de hoy entonces es, una vez Elena nos ha puesto en contexto respecto a las políticas y como ella misma planteaba durante el inicio de su presentación, realmente las políticas están desarrolladas por quienes toman las decisiones, pero quienes toman las decisiones necesitan información que les permita soportar esta toma de decisiones. Y la idea precisamente es hablar hoy de una metodología de evaluación ambiental que nos permite dar información para que estos tomadores de decisiones tengan precisamente datos en que basarse para soportar su toma de decisiones. Entonces vamos a hablar hoy de la evaluación ambiental mediante el análisis de ciclo de vida como herramienta metodológica que permite evaluar desde el punto de vista ambiental, pero también social y económico, proyectos o procesos o actividades orientadas, en este caso y en este contexto, a los sistemas energéticos. Voy a intentar también presentar un caso de aplicación de forma breve, en el que se pueden mostrar las diferentes alternativas a desarrollar con el análisis de ciclo de vida. ¿Vale? Este va a ser el contenido. Vamos a hablar un poco de evaluación ambiental, bastante poco, y vamos a ir directamente hacia la sostenibilidad ambiental a través del análisis de ciclo de vida, y vamos entonces a desarrollar algunos aspectos del análisis de ciclo de vida, un poco de conceptualización de la normativa y de las fases. Probablemente para algunos de los asistentes estos conceptos ya son bastante conocidos, pero entiendo que para algunos de los asistentes el día de hoy no, y pues finalmente ese caso de aplicación del que luego ya les comentaré. ¿Vale? Respecto a la evaluación ambiental, se ha hablado y hemos hablado durante estos 3 días de la necesidad de estar acorde con la sustentabilidad o sostenibilidad, ¿vale? Partiendo de ese concepto de desarrollo sostenible, del que lo que decimos es cómo garantizamos que las nuevas generaciones tengan por lo menos las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros de cumplir con nuestras expectativas y de satisfacer nuestras necesidades. Y para eso, pues bueno, hay unos aspectos que son claros para todos en este marco global actual. No es posible estar al margen de la preocupación que empieza ya a ser latente, ¿no?, en toda la sociedad. Existe una mayor exigencia por parte de los consumidores, ya no únicamente en que los servicios que les prestamos, en que los productos que obtienen sean de buena calidad, sino también que sean eficientes desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista de lo social y de lo económico, ¿vale? Y la idea es entonces que tenemos la necesidad o la obligación de producir con alta calidad y satisfacer ya demandas de diferentes actores sociales, la sociedad en general, pero también los que establecen las normas y también la sociedad internacional. ¿Vale? Y para llevar a cabo esto es necesario identificar herramientas que ayuden a conseguir esta sustentabilidad. Y el análisis de ciclo de vida o la evaluación ambiental es una herramienta. Voy a pasar muy rápidamente sobre 2 aspectos que me parece importante traer a colación respecto a la evaluación ambiental. Uno de ellos es la evaluación del impacto ambiental como metodología, ¿vale? No vamos a detenernos en ello, simplemente plantear que es un procedimiento técnico-administrativo que probablemente lo conocemos la mayoría de las personas que estamos aquí, y que lo que busca es identificar, prevenir e interpretar diferentes impactos ambientales que pueden producir un proyecto, ¿vale? Está orientado hacia el análisis de impactos locales sobre tratamientos específicos por proyectos específicos, ¿vale? Esa es una manera de evaluación ambiental. Y también existe otra alternativa, que es la evaluación estratégica ambiental, y que está orientada precisamente al análisis de los impactos ambientales y cuando existe concurrencia de varios proyectos. Esto, en resumen, busca lo mismo que la anterior estrategia, que era identificar, prevenir y controlar efectos adversos sobre el medio ambiente, y analiza impactos locales también de varios proyectos sobre el mismo emplazamiento. Y esto tiene una connotación un tanto específica, ¿no?, de proyectos, pero existe una manera de evaluar actividades industriales o procesos industriales que es un poco más global y que se enmarca dentro de la necesidad que presentamos en la diapositiva anterior, de esa necesidad global, de esa inquietud que empezamos a tener a nivel planetario, ¿vale? Y tiene que ver con la sostenibilidad ambiental,
¿vale? Y cómo el análisis de ciclo de vida como metodología puede soportar precisamente la evaluación de la sostenibilidad. Entonces, dentro de ese análisis de ciclo de vida como metodología, como herramienta metodológica, tenemos tres posibilidades. Ya sabemos todos que el desarrollo sostenible, el análisis de la sostenibilidad, se sustenta en tres pilares: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. El análisis de ciclo de vida como metodología nos permite para cada una de ellas tener una herramienta metodológica de evaluación. Desde el punto de vista de lo económico, pues existe una metodología del análisis del costo del ciclo de vida, de la evaluación de esos costos actuales y futuros de los diferentes procesos. Desde el punto de vista social también existe una herramienta metodológica, que es el análisis de elaboración del ciclo de vida social, donde se evalúan aspectos sociales e impactos sociales de los diferentes aspectos de la cadena productiva que estemos evaluando, de los procesos que estemos evaluando. Y en cuanto a la sostenibilidad ambiental, tenemos entonces el análisis de ciclo de vida, podríamos llamarlo convencional, original o inicial, en el que pues, se evalúan los diferentes aspectos de esa sostenibilidad ambiental y que son los que me ocuparán los siguientes minutos. ¿Vale? Del análisis de ciclo de vida vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a hacer una breve introducción, establecer algunas definiciones que son interesantes respecto a la metodología, también la normativa relacionada, que ya veremos, como en el caso, por ejemplo, de las normativas europeas, que luego en cada Estado miembro de Europa se hacen locales. En el caso de la normativa, pues existe una norma internacional que cada país luego hace suyas a través de sus diferentes organismos de certificación. ¿Vale? Ese sería pues, el contenido. Vamos a partir de dos conceptos que ya iniciamos: el desarrollo sostenible como pensamiento, como filosofía, como forma de vida, ¿vale? Hasta llegar al concepto de sustentabilidad. Y vemos cómo pasamos por cada uno de ellos. Podemos decir entonces que existe una visión y principios desde la organización, desde quien desarrolla esa actividad o ese proyecto, ¿vale? Y luego una optimización de recursos que tiene que ver entonces con los procesos involucrados dentro de esa cadena productiva, y conceptos entonces de coeficiencia, de eficiencia de diferentes aspectos, involucrados ya en el concepto del ciclo de vida, de las cadenas completas de los procesos o actividades que evaluamos. Por eso tenemos entonces como herramientas dentro de ese pensamiento del análisis del ciclo de vida los inventarios y la evaluación de los impactos del ciclo de vida, ¿vale? Que para los que conocen la metodología ya están relacionadas entonces con las cuatro fases que relacionan la metodología, ¿vale? Podemos decir entonces que un análisis de ciclo de vida, o ACV aquí, o ACV en España, estudia los aspectos de impactos ambientales potenciales durante toda la vida de un proceso o de un producto. Y vamos a empezar entonces a introducir conceptos que tienen que ver precisamente con el ciclo de vida. Y es involucrar todas las etapas, todos los procesos que están implícitos o que están involucrados en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de un servicio o de una actividad, ¿vale? Y podemos decir entonces que el análisis de ciclo de vida puede ayudar en cuatro aspectos fundamentales, tal como están aquí, que son la identificación de oportunidades, ¿vale? Tanto en la evaluación de esa sostenibilidad como en el desarrollo de nuevos procesos. ¿Sí? También en la toma de decisiones, importante entonces en todos los aspectos relacionados con cómo vamos a modificar, cómo vamos a hacer sostenible nuestro sistema energético, por ejemplo. ¿Qué decisiones debemos tomar de manera que ese sistema sea sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico? ¿Sí? También en la selección de indicadores de desempeño ambiental, nuestro producto, nuestro servicio, nuestra actividad debe cumplir con unos requisitos que deben demostrar que su desempeño ambiental es el adecuado o de que es amigable con el medio ambiente. Y también en la estrategia comercial. Cuando hablábamos ayer, por ejemplo, en la reunión, la necesidad de certificación y la necesidad de que pueda convencer a los clientes que usan mis servicios o mis productos, de que mis productos cumplen con una determinada calidad, un determinado establecimiento de requerimientos, pues puede hacer parte de esa estrategia comercial. Vale. Entonces vamos a entrar ya en lo que es la conceptualización, los conceptos previos. Vamos a partir entonces del principio del concepto de ciclo de vida como tal,
identificando el ciclo de vida como un conjunto de etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema en el cual este va desde la adquisición de materias primas, ahora sí funciona, el artículo 33 de la ley de Murphy, hasta la eliminación final de los residuos que se generan por el uso de ese producto, ¿vale? Y otro concepto, entonces tendríamos ese conjunto de etapas relacionadas en el ciclo de vida de un producto, pero además involucramos el concepto de análisis. Y el análisis es entonces un examen o evaluación de alguna actividad en concreto mediante la identificación y cuantificación de sus partes y los elementos que la conforman. Entonces, basados en estos dos conceptos, análisis y ciclo de vida, podemos definir entonces el análisis de ciclo de vida como una metodología de evaluación de cargas que están asociadas a un producto, un proceso o una actividad, ¿vale? Mediante la identificación y cuantificación de todo lo que entra, los recursos, materias primas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo lo que sale, los residuos, las emisiones, todo lo que va hacia el entorno, para evaluar su impacto sobre el entorno y así identificar e implementar posibles mejoras. Entonces, digamos que el concepto de análisis de ciclo de vida no únicamente va a la identificación de en dónde tenemos problemas en mi cadena productiva o en mi proceso, sino también que intenta ir hacia la identificación de posibles mejoras y de cómo estas mejoras generan un mejor desempeño dentro de mi sistema, ¿vale? Y hay hay más, pero he traído tres organizaciones que a lo largo del desarrollo de la metodología como tal, de los conceptos que han conformado la metodología como tal, han estado presentes. La primera de ellas es la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, CETAC, de sus siglas en inglés, la Organización Internacional para la Estandarización, que han estado desde el principio en el desarrollo como tal de la metodología de esta herramienta a través de diferentes documentos guía y luego las normas desarrolladas por ISO, etcétera, etcétera, hasta en la actualidad en donde la Plataforma Europea de Análisis de Ciclo de Vida desarrolla también conocimiento para la adquisición como tal, para la apropiación de la metodología de análisis de ciclo de vida como tal, ¿no? Entonces ya veremos un poco en las siguientes diapositivas, cuando hablemos un poco de la historia, cómo ha ido evolucionando el concepto de análisis de ciclo de vida, la metodología de análisis de ciclo de vida, a partir de las diferentes etapas en el tiempo. Hay una definición, básicamente la primera definición que se desarrolló en 1993, una guía para análisis de ciclo de vida, el primer código de práctica que se estableció fue por la CETAC, y en este se define el análisis de ciclo de vida como un procedimiento objetivo, hablaremos de este concepto, de evaluación de cargas ambientales que corresponden a un proceso, una actividad o un servicio que se efectúa, pues como ya dijimos, identificando los materiales y la energía que se utiliza, o sea, todas las corrientes de entrada, ¿vale? Las corrientes de salida, y esta evaluación se realiza en todo el ciclo de vida de este proceso de actividad e incluye todas las etapas que están relacionadas con dicho proceso. ¿Vale? Y por otra parte tenemos una definición en la norma desarrollada por ISO 14040, que ahora hablaremos de ella también, en el que establece que el análisis de ciclo de vida es una técnica para determinar aspectos ambientales e impactos potenciales, y también este concepto es importante que lo mantengamos en mente, lo de impacto potencial, asociados a un producto a través de la compilación de un inventario, del desarrollo de un inventario de entradas y salidas relevantes del sistema, en el que se evalúan los impactos ambientales asociados a todas las entradas y todas las salidas del sistema, e interpretando, y esto ya empieza aquí a existir diferentes palabras que van a ser parte de esas fases del análisis de ciclo de vida, los resultados tanto del inventario como del impacto relacionados con el estudio. Vale, entonces, una vez tenemos estas dos definiciones, una de la CETAC, una de la ISO, podemos plantearnos, bueno, pero ¿para qué sirve el análisis de ciclo de vida? ¿Qué podemos hacer con un análisis de ciclo de vida? Básicamente para obtener conocimiento de mi cadena, de mi proceso, de mi actividad, ¿vale? Que me permita tomar decisiones o basar las decisiones que voy a tomar en dicha información. ¿Para qué sirve? Para reducir los impactos ambientales de un producto o un proceso mediante la reducción, ¿vale?, del consumo de energía, del uso de materias primas y de las emisiones que salen, de las emisiones que pueden ser contaminantes. Entonces, digamos que esos tres aspectos son
el objetivo inicial, pero además hay otras cosas, ¿no? Como la posibilidad de identificar mejoras en el sistema o cuáles son los puntos calientes donde me debo concentrar. En el argot del análisis de ciclo de vida se plantea siempre la relación 20-80, cuál es el 20% de las etapas que me generan el 80% de la contaminación, de los impactos. Entonces es ahí a donde me interesa ir, es ahí a donde me interesa encontrar mejoras. Mejora también en la imagen de la marca, como decía, respecto a las posibilidades de mostrar a los clientes o a los futuros clientes las bondades respecto al desempeño ambiental que puede tener un proceso respecto a otro. Pero como toda metodología, como todo desarrollo metodológico, pues tiene algunos aspectos inconvenientes o ventajas, eso, pues dependiendo del lado en el que uno esté y de lo que le interese, pues puede puntualizar más unos que otros, pero evidentemente tiene inconvenientes. Pero bueno, a mí me gusta empezar con las ventajas, ¿no? Probablemente porque utilizo la metodología. Esto tiene que ver entonces con la objetividad y la transparencia, porque es una metodología, es una herramienta que establece unos requerimientos específicos para controlar la calidad, por una parte de los datos que se utilizan y por otra parte de los resultados que se obtienen con ellos y de la aplicación de dichos resultados. Entonces es objetivo y transparente, se aceptan diversos sectores de la sociedad, a nivel de producción, a nivel de Estado, de políticas. Ahora hablaremos un poco de cómo se aplica. También tiene una visión global, ¿sí? Abarca una visión global porque evalúa diferentes aspectos de los procesos y tiene una concepción integral del producto porque plantea el ciclo de vida de un producto como toda la cadena desde que nace hasta que muere el producto, ¿vale? Y luego hablaremos de este concepto de la cuna a la tumba, ¿vale? Pero esas son una de las ventajas que se han identificado y también presenta inconvenientes, ¿vale? Es complejo, es una metodología que requiere tiempo, que requiere mucha información, ¿vale? Y por lo tanto hace complejo la concepción de esta información. Pueden presentar atemporalidad, porque los procesos no se desarrollan todos en el mismo momento. Las materias primas de un proceso que se desarrolla hoy pueden haber sido creadas, desarrolladas o producidas en el tiempo pasado y esos impactos están generados allí, ¿vale? Aunque los impactos del producto que se genera hoy son actuales. Entonces es atemporal, no incluye efectos locales y hablábamos entonces de impactos potenciales, ¿vale? Eso lo establece la norma. Entonces, no incluye efectos locales y tampoco incluye análisis de riesgos, precisamente porque no es el efecto evaluado en una población destino, se evalúa ese efecto, sino que hablamos generalmente de potenciales. Y por eso, ahora que hablemos de la evaluación de impactos como fase, hablaremos entonces de las categorías de impacto como potenciales: potencial de calentamiento global, potencial de acidificación, potencial de eutrofización, etcétera, etcétera, ¿vale? Para hacer un resumen breve, muy breve, de los antecedentes, podríamos decir que se inician los primeros estudios a partir de los 60, tiene que ver con la crisis energética, los primeros estudios en el que se hablaba de los análisis de recursos y perfil ambiental, el famoso RPA, ¿vale? Análisis de recursos y perfil ambiental. En los 70 ya se empiezan a desarrollar este tipo de análisis en empresas privadas. A partir de los 80 y con la superación de la crisis del petróleo, pues hay un decremento, una disminución del interés en este tipo de metodologías, pero empiezan a hacer otro tipo empieza a haber un incremento en cuanto a la interés de la minimización de residuos, porque empezamos a tener más residuos, empezamos a tener más cosas que nos sobran de los procesos, ¿no? Y en el desarrollo, y en mi caso yo soy ingeniero químico de formación, el interés y la preocupación era diseñar el proceso y tener un proceso que con menos produjera más o que produjera, ¿vale? Pero empieza a haber un interés en la reducción de esos residuos, no únicamente por la preocupación ambiental, sino también porque tenemos que gestionar residuos. Es decir, si tenemos menos residuos, gestionamos menos residuos. Entonces, este interés empieza a mostrarse en estudios que se realizaron en EPA, y pasó una institución suiza, ¿vale? A partir de los 90 es el gran auge del análisis de ciclo de vida como metodología. Y aquí empiezan entonces ya a participar muchos países del norte de Europa, ¿vale? Pero también hay interés en Estados Unidos a través de la EPA y la Sociedad para la Producción del Análisis de Ciclo de Vida, que es europea, el SPOL, y que luego a partir de ahí pues empiezan ya a
plantearse la necesidad de tener inventarios de manera que podamos tener información para poder entonces hacer una evaluación real de los diferentes procesos. ¿Vale? Y en la actualidad pues existen un resto de análisis de ciclo de vida y continúa la mejora del método. Digamos que hasta aquí CETAC, la ISO, etcétera, etcétera, son las instituciones que empiezan a tener una presencia importante en el desarrollo de la metodología, y a partir de ahí, a partir del 2000, cuando se genera ya como preocupación a nivel europeo, entonces se desarrolla la plataforma local de análisis de ciclo de vida y también empieza ya a generar documentación que permite entonces esa apropiación del conocimiento de la que hablábamos hace un momento. Vale. Respecto al marco normativo podemos decir que hay un desarrollo, como podemos ver, a partir de poco antes también, pero en el 97 sale la primera norma del Comité Técnico 207 de la ISO, ¿vale? que se desarrolla, o que se crea en 1999, se desarrolla la primera norma en la que se establece la estructura general de un análisis de ciclo de vida. Y a partir de ahí pues hay otros desarrollos, la 41 que establece los principios a considerar en la definición del objetivo y el alcance como etapas, ya empezamos a hablar de las etapas, hasta el 2000 en el que la norma 42 y 43 establecen las siguientes etapas. Pero todas estas, bueno, hay otros documentos que soportan y apoyan entonces el desarrollo como tal de la normativa, ¿vale? Pero todas estas normas, desde la 40 hasta la 43 y la 14.040 hasta la 43, tienen una mejora en el año 2006 en el que se desarrollan dos normas básicas que son las que resumen el análisis de ciclo de vida. ¿Vale? No me voy a detener aquí porque hay mucho que decir, simplemente decir que bueno, en este caso en concreto es la norma española desarrollada entonces por AENOR. AENOR es el organismo de certificación español, y entonces se resumen, se recogen, se transponen en términos europeos, se pasa esa normativa internacional a una normativa nacional. Existen en todos los países, también México tiene su estándar ISO 14040 y 44 desarrollado por su organismo de certificación. Y las normas básicamente lo que definen es, por una parte, la 14040, los principios y el marco de referencia, ¿vale? En el que se establece pues, cuáles son esos principios fundamentales y lo que debe incluir la prestación general, el enfoque ambiental, empieza a describir aspectos como la unidad funcional, el enfoque iterativo del análisis de ciclo de vida, que debe estar claramente establecido, la transparencia y la integridad en cuanto a requisitos de calidad de datos para manejar, para desarrollar un análisis de ciclo de vida, y el enfoque científico. Y este es el contenido de la norma, que tampoco nos vamos a detener en ello. La descripción, los principios del análisis de ciclo de vida, cuáles son las fases, ahora hablaremos sobre todo de las fases, las características esenciales y los conceptos generales, ¿vale? Y por otra parte, la ISO 14044 establece entonces un análisis exhaustivo de los requisitos, ¿vale? Porque plantea los requisitos y directrices de todo análisis de ciclo de vida. Y este sería pues el contenido. En este se establece cuál es el marco de referencia metodológico, las necesidades de los informes de análisis de ciclo de vida, el tipo de informe que se requiere, y también la necesidad o no de una revisión crítica de los análisis de ciclo de vida. Y evidentemente, vemos que esto es una norma ISO, no es un sistema de gestión, no se certifican, pero sí que dependiendo del tipo de estudio, eso lo establece claramente la norma, debe hacerse o no una revisión crítica que debe también contar con diferentes aspectos, ¿no? El tipo de experto que hace la revisión crítica y el tipo de revisión crítica que puede ser interna o externa. Porque esto está claramente establecido en la norma y que pues, si alguno tiene alguna duda lo podemos consultar más adelante. Entonces ahora vamos a centrarnos un poco en lo que serían las fases, ¿vale? Entonces un análisis de ciclo de vida, de acuerdo con este esquema, que he olvidado poner aquí la fuente, de acuerdo con este esquema, presenta cuatro etapas, ¿vale? O fases. El objetivo, la definición del objetivo y alcance, el análisis de inventario, la evaluación del impacto y la interpretación. Y cada una de ellas puede ser, es iterativa, ¿vale? Cada una de ellas podemos encontrar aspectos que nos puedan hacernos replantear esa definición del objetivo y del alcance, ese establecimiento del inventario, esa evaluación de los impactos, ¿vale? Y esa fase de interpretación en la que podemos encontrar también diferentes aspectos a evaluar. Este, digamos, es el esquema general y vamos a partir entonces
con la primera fase, que es la definición de objetivo y alcance. Si quieren. Entonces podemos establecer que el objetivo, entonces, lo que busca es hacer una definición clara, ¿vale?, de lo que queremos desarrollar, pero esta definición tiene que ser consistente con lo que me motiva a desarrollar este estudio, ¿vale? Aquí planteamos 4 aspectos: la identificación de los estudios, por y para qué, la información que es para obtener, el tipo de resultados que requerimos, a quién va destinado el informe, ¿vale?, y qué van a hacer con esa información que está en ese documento. Y además, se debe también definir el alcance. Un aspecto importante en la definición del alcance es que el alcance debe ser compatible con los objetivos, ¿vale? Pero además de ser compatible con lo que buscamos, debe ser viable técnica, humana y económicamente. Entonces, esos alcances podemos querer desarrollar un análisis de ciclo de vida que abarque la producción mundial de todas las refinerías. Pero este alcance es un poco complejo, ¿vale? Tenemos los suficientes recursos, tenemos el personal, tenemos la suficiente información. Eso es algo que nos tenemos que plantear. Y de los aspectos importantes dentro del alcance, entonces, tienen que ver con la definición de la función del sistema, ¿vale?, y de la unidad funcional que va a ser la unidad de referencia, los límites del sistema, que establece entonces el espacio físico y temporal y las etapas involucradas que quiero evaluar, los procedimientos de asignación de cargas ambientales, cuando hablamos de procesos multiproductos, hablaremos un poquito más de ello, el establecimiento de las categorías de impacto y los métodos de evaluación de impacto a considerar, que es interesante, que ojalá tengamos tiempo de hablar un momento ahora cuando mencionemos lo de los impactos ya como etapa, que lo que nos sucede en Latinoamérica, que no tenemos bases de datos y que no tenemos desarrollo de métodos de evaluación de impacto que involucren factores de caracterización que estén relacionados con lo que sucede aquí. Porque todos los métodos de evaluación que utilizamos están desarrollados en Estados Unidos, están desarrollados en Europa, y las características no son las mismas. De eso hablaremos si hay oportunidad más adelante. Y también establece los requisitos de calidad de datos y el tipo de revisión crítica, si lo viene, cuándo, cómo y quién la debería desarrollar. Entonces, al final el dedo más rápido que el cerebro, o sea, que me irme devolviendo cada vez que pueda. En cuanto al alcance, también en términos de terminología, podemos establecer en el alcance hasta dónde vamos a evaluar, cuál va a ser nuestro límite temporal y espacial, ¿vale? Entonces, existen diferentes aspectos, ¿vale? Podemos hablar entonces de evaluar solamente la producción y hablaremos de la puerta a la puerta, ¿vale? O desde el consumo de recursos hasta el proceso de la cuna al cradle to gate, o de la cuna a la tumba, o de la cuna a la cuna, que involucra todos los aspectos y todos los procesos involucrados en el desarrollo, ¿vale? Vamos a pasar esto ya muy rápidamente. Un sistema son un conjunto de procesos que están involucrados, como ya lo dije, y lo importante es establecer unos límites claros, ¿vale?, en donde podamos establecer cuáles son las etapas que hacen parte de este sistema, ¿vale? Vale, aquí hay dos aspectos que quiero mencionar. La función define las características de la operación del sistema, ¿vale? Es decir, ¿para qué funciona? ¿Para qué voy a desarrollar este proceso? ¿O para qué sirve este proceso? ¿Cuál es su función? Y a partir de esa función, ¿cuál es la unidad funcional? Y veremos entonces que no es lo mismo, que no es exactamente, no existe la misma unidad funcional cuando cambian las funciones. Ejemplos de establecimiento de la unidad funcional a partir de las funciones, pues podemos mirar aquí algunos cuantos, ¿no? Cuando quiero lavar platos, por ejemplo, si nos lava a mano, si es un lavavajillas, podemos establecer una unidad funcional respecto a una botella de plástico, una botella de cristal. Si uso transporte público o uso mi vehículo particular, si voy a barrer, si voy a limpiar el suelo con una aspiradora o con una escoba. Entonces, existen diferentes enfoques, ¿vale? Pero depende de la función. Una vez identificada la función del sistema que yo quiero evaluar, puedo establecer entonces cuál es la unidad funcional. El análisis de inventario
que es la fase, que es el core, que es la parte central de todo análisis de ciclo de vida, que es donde nos frustramos, ¿no? Cuando intentamos hacer un análisis de ciclo de vida, porque generalmente no tenemos la suficiente información para cubrir todos los aspectos, todos los procesos, todas las etapas que hacen parte de mi actividad. Y aquí hay tres etapas fundamentales en el análisis de inventario. Por una parte, la identificación, con la cuantificación y la asignación. Identificarlo es conocer y tener los datos, ya sea o que los obtengamos de un balance de materia y energía, o que nos pase el departamento de producción, ¿vale? Una vez identificados los datos, que se establecen a través de la identificación de entradas y salidas, la idea es, a partir de este diagrama, o de este diagrama de procesos, tener todos los procesos, todas las etapas involucradas, desde la producción, pasando por el uso, hasta la disposición final, involucrando el transporte, que es uno de los aspectos que es necesario tener en cuenta, ¿vale? Esos son los aspectos que debemos tener en cuenta, toda la información, todo lo que viene como recurso natural, ¿vale? Que en el análisis de ciclo de vida viene de la naturaleza, o todo lo que viene como materia prima, que vendrá de la tecnosfera, ¿vale? Y todo lo que sale, pues irá al entorno, al ambiente también, en términos de emisiones al aire, al agua, al suelo, o como flujo de sólidos, ¿vale? Y de acuerdo con esto, eso lo voy a decir muy rápidamente, la norma establece que cuando los procesos son multiproductos es necesario aplicar la asignación, o sea, no distribuir todas las cargas a un proceso cuando existen varios productos, ¿vale? Existen diferentes aspectos a evaluar, es decir, si podemos evitar que haya asignación, pues se evitaría. Es difícil cuando ya hay más de un producto que sale, pero si no, existen diferentes aspectos. Lo voy a explicar con un ejemplo que yo creo que será más fácil. Por ejemplo, si tenemos un cultivo de cereal y el cultivo de cereal, nuestro producto objetivo es el grano, tenemos entonces la relación entre grano y paja que queda, ¿vale? Tenemos unos precios, tanto de grano como de paja, y podemos hacer diferentes asignaciones, ¿vale? El principio de causalidad establece que el motivo del proceso es el cultivo de grano, por lo tanto a mí lo que suceda con la paja o lo que lo voy a hacer es asignar todas las cargas ambientales a la paja. En este caso, toda la carga va asignada 100% a la paja, al grano, y no le asigno cargas al grano. También existe una forma de asignar cuando no tenemos datos, por ejemplo, no podemos establecer cuál es la asignación a la paja, que es la extensión de los límites del sistema. En este caso, se considera esa paja como un coproducto, ¿vale? Que tiene unas cargas, y lo que se hace entonces es asignar el 100% al grano, de las cargas al grano, pero restar, sí, estoy corriendo todo lo que puedo, Jesús, te lo aseguro. Y restar el impacto al pienso o al concentrado, que sería el producto que reemplazaría la paja. Y finalmente, si utilizo un criterio económico y la paja se considera un coproducto, pues tengo entonces la relación entre la cantidad que se produce y el precio, y tendremos entonces una asignación a partir de un criterio económico. No está, la sociedad aseumista, por llamarlo de alguna manera, no está completamente de acuerdo en cuáles son los mecanismos o los criterios que se deben tener en cuenta cuando se hace una asignación, y aún se sigue discutiendo cómo hacer esa asignación, pero bueno, es un tema que deberíamos tener aquí, ¿vale? También en cuanto al análisis de inventario, pues como ya dije, hay un tema importante de la gestión de los datos. No siempre tenemos información de los procesos que queremos evaluar, pero sí existe una gran cantidad de bases de datos, no todas gratis. Coinven es la más utilizada, no es gratis, hay que pagarla, pero luego sí que hay una serie de bases de datos que están disponibles y que se pueden utilizar para desarrollar análisis de ciclo de vida. Vale, vamos a pasar a la fase de evaluación del impacto. Este es un proceso técnico cuantitativo para caracterizar y evaluar los impactos potenciales de las corrientes de entrada y salida identificadas en la tabla de inventario. Básicamente es toda la información del inventario, ¿vale? En términos de las corrientes que entran y salen, ¿vale? En mi proceso, se relacionan con una categoría de impacto, ¿vale? Que se agrupa en una unidad, en un índice de categoría, en el caso, por ejemplo, del cambio climático. Una vez identificadas todas las emisiones que tienen un potencial de calentamiento, las que llamamos emisiones de gases de efecto invernadero,
¿vale? Se pueden computar en términos de su indicador de categoría, que es el dióxido de carbono equivalente, ¿vale? Y tener un valor de ese potencial de calentamiento que tendría el proceso en términos de la unidad funcional que esté evaluando, ¿vale? De acuerdo con la normativa, existen diferentes etapas que se deben cumplir en la fase de evaluación del impacto. Hay 3 de ellas que son de carácter obligatorio: la selección de las categorías, los indicadores de categoría y los modelos de caracterización, la clasificación, que es asignar entonces para unas categorías determinadas las sustancias que tienen incidencia en esa categoría, y finalmente caracterizar las categorías, las sustancias en cada una de las categorías establecidas. Y luego hay 2 etapas, que son la normalización y la agrupación, que son elementos opcionales y que en otro momento hablaremos con más calma de ellos, ¿vale? Esto es simplemente para lo que había dicho, es decir, tenemos las sustancias identificadas en el inventario, y a partir de los factores de caracterización de cada modelo de evaluación de impacto, pues podemos relacionarlas con una categoría de impacto específica, ¿no? Vale, aquí esto sí lo voy a pasar rápidamente. Hay ya una descripción de algunas de las categorías de impactos que se utilizan y que utilizan los métodos. Hablamos de cambio climático, que ya es conocido por todas, acidificación, eutrofización, ¿vale? Esas son algunas de las categorías de impacto que utilizamos y que están en los métodos de evaluación de impacto. Voy a detenerme en ellos. ¿Vale? Entonces, unas categorías que ya no son tan corrientes, que se han expresado el uso del suelo, que tiene una incidencia, sobre todo el uso del suelo y cambio en el uso del suelo. En el caso de los biocombustibles, ¿vale? Cuando hacemos el balance de carbono y relacionamos entonces el cambio en el uso del suelo, ¿vale? Con esa imposibilidad de que haya sumideros o esa emisión de carbono respecto al suelo, ¿vale? Los impactos, ruido, que no existe un indicador de categoría para establecerlo, o el olor, pues, que también depende de otras características, ¿vale? Finalmente, en cuanto a la evaluación del impacto, podemos decir que el recorrido es que partimos de flujos elementales en los resultados del inventario como punto de partida, ¿vale? Y que vamos hacia las categorías de impacto de las que acabamos de pasar ahora, y eso se conoce como impactos intermedios o midpoint, ¿vale? Y que finalmente podemos pasar entonces a indicadores de punto final, que son aquellos que evalúan entonces qué pasa con las 3 áreas de protección que han sido establecidas, como el daños a la salud, o daños a los ecosistemas, o consumo de recursos, y podemos entonces ver las relaciones que hay entre estas categorías de impacto de punto intermedio y unas categorías de punto final. Digamos que esta sería entonces la trayectoria de un análisis de ciclo de vida. El inventario a las categorías de punto intermedio y las categorías de punto final. Esto es simplemente, hablamos de la caracterización, y que establecíamos entonces que para cada categoría de impacto, cada sustancia tiene un potencial, un factor de caracterización que indica el potencial de generar ese impacto, y que simplemente se hace multiplicando la cantidad que se emite o la cantidad que se consume por ese factor de caracterización para tener en el indicador de categoría, el valor del impacto, ¿vale? El indicador de categoría puede variar de acuerdo al método de evaluación de impacto elegido. Existen diferentes métodos de impacto que evalúan las mismas categorías, pero que pueden variar en el indicador de categoría que lo presente, ¿vale? Simplemente es eso, se usa el más representativo. En el caso del cambio climático, del calentamiento global, pues el indicador de categoría es el kilogramo de CO2 equivalente, ¿vale? Pero existen para diferentes categorías de impacto diferentes factores de caracterización con indicadores de categoría que indican precisamente pues, cuál es la incidencia de esa sustancia. Vale. Aquí simplemente a modo de resumen, existen diferentes métodos de evaluación de impacto, ¿ya? La relación, y hay más. La relación entre, por ejemplo, los que se han desarrollado en Europa, este DLSD es desarrollado por la Plataforma Europea de Análisis de Ciclo de Vida, los que han sido desarrollados por instituciones en Estados Unidos. Algunos métodos de evaluación son monocategorías, evalúan una única categoría, y por ejemplo, entonces, estos en los que evalúan, por ejemplo, gases de efecto invernadero, son aquellos que pueden ser utilizados
para la huella de carbono, por ejemplo, ¿vale? Pero existen otros métodos que evalúan simplemente categorías específicas, por ejemplo la demanda acumulada de energía, en el que se evalúan las diferentes formas de energía. Y algunos que ya están muy obsoletos. El indicador 95, 99 y el EcoPoint, de hecho han pasado esto ya a RECIP, es la actualización de los métodos que se desarrollaron como indicador 95 y 99. Vale. Y finalmente, en la etapa de interpretación, pues lo que se busca es precisamente analizar los resultados que se obtienen en las fases anteriores para poder plantear conclusiones y recomendaciones. Es decir, una vez que tenemos el inventario, una vez que tenemos los impactos y podemos identificar cuáles son las etapas o los puntos en los que debemos concentrarnos, es ese planteamiento de mejoras y posibilidades de hacer análisis de sensibilidad respecto a ese estado de referencia. Lo que busca es analizar los resultados, elaborar conclusiones, explicar las limitaciones de las propuestas, porque evidentemente un análisis de ciclo de vida presenta limitaciones y es importante identificarlas. Vale, estas son las fases fundamentales, no me voy a detener aquí. La interpretación busca, pues eso, hacer un análisis de integridad, hacer análisis de sensibilidad y evaluar la coherencia que existe entre lo que dijimos inicialmente que íbamos a hacer en la definición del objetivo y el alcance y los resultados que obtenemos y las conclusiones que emitimos a partir de esos resultados que obtenemos. ¿Vale? Esto no me voy a extender, algunas cosas de la revisión crítica. Lo que busca una revisión crítica es verificar que hay consistencia, ¿vale? que hay representatividad de los datos, que se refleja realmente en el proceso evaluado, lo que sucede en el proceso evaluado, y para eso pues debe haber gente que sepa, por una parte, del análisis de ciclo de vida y por otra parte de los procesos que se están estudiando, ¿no? Que pueda conformar o estar conforme con lo que se presenta y con esto, y por la cara de Jesús, muchísimas gracias.